No me quedaría la menor duda de que seguramente en este momento Dina Boluarte debe estar evaluando su renuncia frente a que hay bancadas aquí oficialistas o dinistas que ya le han bajado el dedo y quién sabe, incluso hasta solicitar un posible asilo político. ¿Lo vamos a permitir, presidente? Hay la decisión y hay la voluntad que hoy en la mañana lo han expresado varias bancadas. Entonces, que esa voluntad se ratifique. Dina Boluarte está en manos del Congreso su vacancia, señor presidente. Aprobada la propuesta para el día de hoy a las 11:30 de la noche. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 89A del Reglamento del Congreso de la República, esta decisión se comunicará a la Presidenta de la República para que ejerza personalmente su derecho de defensa o pueda ser asistida por un letrado hasta por 60 minutos. Nos lo preguntábamos en la base y en Diario Red hace poco menos de una semana. ¿Por qué Perú soporta a Dina Boluarte? Y también señalamos puntualmente que la crisis política estructural de Perú no se ha resuelto porque la democracia de este país ha llegado al punto donde la quisieron instalar desde siempre los grupos corporativos, empresariales y mafiosos. El punto de la inestabilidad permanente como un modo y modelo de gobernanza. Y efectivamente, la crisis no se ha resuelto ni con la salida de Boluarte ni con la designación de su sucesor. Extrañamente parecería que con el nuevo mandatario vuelve la calma, pero queda claro que el sistema político peruano gira alrededor de los intereses de grupos corporativos y no hará nada para favorecer el restablecimiento de esa mascarada llamada democracia. No la destituyeron porque la usurpadora de la presidencia haya sido condenada o juzgada por los crímenes cometidos contra los partidarios de Pedro Castillo, o porque haya destrozado la economía del país, o porque tuviera excesos en la violación de la Constitución. Boluarte les cayó mal por el caso Rolex Gate, que en el debate parlamentario para sacarla del cargo se convirtió en el principal argumento de la moción. Gracias a una investigación periodística se reveló que la ahora destituida habría usado relojes de lujo en actos oficiales, algunos valorados en hasta $14,000 sin explicar su procedencia. En las intervenciones de los diputados también se mencionó el aumento de la violencia y las extorsiones a negocios y artistas de cumbia en la capital. Pocos días antes de la votación se produjo un ataque armado en un concierto en Lima y eso aparentemente fue un punto de inflexión. O sea, la gota que colmó el vaso no fueron 3 años de violencia política y corrupción, ni siquiera los relojes caros. Si no hubiera tenido lugar ese ataque, Dina Boluarte seguiría sosteniendo su régimen corrupto y antidemocrático, por más que un Congreso la haya destituido bajo el amparo de la Constitución. ¿Qué vendrá ahora? ¿Hasta dónde podrá conjurar la crisis estructural el nuevo mandatario? Seguramente nada cambiará, salvo quizá el establecimiento de un nuevo gabinete. José Gerí es producto del mismo sistema que sostuvo a Boluarte. Tras un paso por el Parlamento relativamente discreto, pero con la gran mancha de una denuncia por violación a inicios de año que se archivó hace 2 meses, hoy concita muy poca esperanza en amplios sectores. Desde 2013 está afiliado al partido derechista Somos Perú, formación en la que desempeñó varios cargos pero sin brillo alguno. En la práctica es la figura adecuada, el empleado perfecto para hacer la transición a unas elecciones que serán un nuevo escenario de disputa entre las élites para dejar por fuera cualquier posibilidad para un candidato de los sectores progresistas, populares o de izquierda. Mientras tanto, Pedro Castillo sigue en prisión, siendo el legítimo ganador de las elecciones de julio de 2021. Continúa sin ninguna sentencia desde diciembre de 2022, detenido por la fuerza ejercida por un aparato judicial corrupto. Y nadie le devolverá el cargo, ni mucho menos se repararán todos los daños a su vida, a su profesión y a su integridad como maestro y líder popular. Sobre los cambios que quería implementar ya ni siquiera hablamos. Este tren ya pasó
mundo y Perú seguirá estancado en un sistema en el que el presidente del Banco Central desde hace 19 años y el Poder Judicial ostentan el verdadero poder, mientras que el Parlamento es una suerte de teatrillo donde se interpreta siempre una obra sin la menor trascendencia en el mundo real. En fin, el país ideal según ciertos líderes de la ultraderecha y el neoliberalismo en la región. Hoy en La Base América Latina volvemos a hablar de Perú. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. La semana pasada hablamos de la presidenta con el peor índice de aprobación en el mundo. Hoy queda destituida, vacancia, ese recurso que tiene la Constitución peruana. Y una diría, bueno, ahora llega una página nueva a ese país, ahora llega la calma. Marco Teruggi, cuéntame, ¿qué llega a Perú ahora? Calma y Perú no son palabras que van juntas. Y creo que a estas horas Dina Boluarte debe estar preguntándose si la van a arrestar, si va a terminar presa como los anteriores presidentes o no. En todo caso, la crisis de Perú no tiene fondo, hay un nuevo mandatario, lo vamos a contar, tiene un expediente muy oscuro y hay movilizaciones previstas, o sea que estamos en una zona sísmica de la política peruana, con un Congreso muy devaluado que destituye presidentes que no importan, y vamos a explicar todo lo que está pasando. Perú es un país donde calculamos ahora en el ensayo que tiene un nuevo presidente más o menos cada 2 años. ¿Cómo lo llaman los medios de información, Estefanía? Bueno, los medios de comunicación no se refieren a Perú como deberían referirse o a Dina Boluarte. Vamos a ver exactamente por qué. Y por ahí les traigo una joyita de un medio europeo que le dice a América Latina: compórtense, por favor, aprendan a hacer una democracia real, latinoamericanos. Y hoy también vamos a contar con Eloy Marchán, director del medio peruano El Foco. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. ¿Alguien acá quiere ser presidente del Perú? ¿Nadie? Bueno, seguro, no importa. A estas alturas quedan claro 2 cosas. Ser presidente de Perú es uno de los trabajos más riesgosos de este continente y uno donde además no se tiene poder. Con o sin presidente, el país sigue. Mal, siempre peor, pero sigue. Lo entendió muy tarde la ahora expresidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra, quien fue destituida por el Congreso peruano en la noche del jueves al viernes pasado. Para hacerlo, el Poder Legislativo utilizó una figura ya clásica establecida en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, llamado permanente incapacidad moral. Espera, Marco, ¿qué es esto de la incapacidad moral? O mejor, ¿cuál es el parámetro de moral del Congreso de Perú? Pregunto, porque definiciones sobre moral sobran, hay tratados al respecto desde la época de Platón, pasando por las religiones y ensayos de Nietzsche o Hegel. Nietzsche o Hegel, te estás poniendo muy sofisticada, querida Ina, y la sofisticación no es justamente algo que caracteriza al Congreso del Perú. Digamos que la incapacidad moral, para decirlo así en términos de lenguaje de teoría política, es un significante vacío, como decía el filósofo Ernesto Laclau. ¿Qué es un significante vacío? Un concepto que cada quien rellena con el sentido o contenido que quiera o pueda darle según una determinada correlación de fuerzas. Ahora, para decirlo crudamente en política peruana, la incapacidad moral es una figura ambigua que usa el Congreso peruano cada vez que quiere para sacar a un presidente que sea acusado con o sin razones, con o sin pruebas de algo. Total, eso es secundario. Y además es permanente, o sea, una vez que un presidente es destituido por esa figura inasible, ya nunca más puede ser presidente. Una figura difusa que inhabilita para siempre, que puede salir mal en una república así. ¿Y cuántos presidentes fueron vacados por incapacidad moral permanente en los últimos años? Bueno, agárrense, 3 presidentes en los últimos 5 años. Martín Vizcarra, destituido en noviembre del 2020. Pedro Castillo, del cual hemos hablado en este programa, destituido en diciembre del 22. Y Dina Boluarte, vacada la semana pasada. Y si sumamos todos los presidentes de Perú en los últimos 10 años, tenemos que fueron 8 presidentes en 10 años, contando al recién nombrado presidente José Geri, del cual les voy a hablar, y espérense que está muy
muy interesante porque viene cargado de archivos y unos cuantos muertos en el placar. O sea que en el tiempo en el que México pues tuvimos a 2 presidentes, una de las cuales está recién en su segundo año de mandato, como es Claudia Sheinbaum, allá en el Perú tuvieron a 6 presidentes, lo que se llama pues un gran récord de presidentes y una democracia saludable en pues la rotación presidencial, ¿no? Eso sí es saludable. De hecho, Perú es el país que más presidentes tuvo en el siglo XXI en toda América Latina, con 12 presidentes en total, o sea, 1 cada 2 años en promedio. Y de todos ellos, 8 fueron acusados por corrupción. Les decía que ser presidente en Perú es un trabajo de alto riesgo, pero Boluarte, conocida también tristemente como Balearte, o la expresidenta más impopular del mundo, tardó en entender eso porque estaba, digamos, tal vez engolosinada con su cargo. O tal vez todo lo contrario, por eso como presidenta se aumentó el salario en 122% sin contar el presupuesto para las dietas. Se dejó llevar por el amor a los relojes de lujo Rolex, lo cual desató un escándalo que casi la destituye, y aprovechó también para tomar licencia presidencial para realizarse una cirugía estética. Que vivió bien su presidencia, en resumen, de eso no hay duda alguna, aunque bueno, la aprobara menos del 2% de la población peruana. Y la aprobación de Boluarte estaba por el piso por varias razones. Una de ellas, además de la que contamos, porque para poder ser presidenta no solo traicionó a Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta, sino que además estuvo al frente de grandes represiones que desembocaron en masacres, como la masacre de Ayacucho en diciembre de 2022 o la masacre de Juliaca en enero de 2023. Cerca de 50 personas fueron entonces asesinadas por militares y policías, además de centenares de heridos. Y adivinen quién fue el congresista que elaboró un informe en julio de este año para archivar la denuncia presentada por la Fiscalía contra Boluarte por la muerte en aquellos meses. El nuevo presidente del Perú, Gerí, que estando en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso, planteó que no existían elementos probatorios suficientes para acusar a Boluarte ni a los ministros de su gabinete por lo ocurrido. Esto de que entre bomberos no nos pisamos la manguera o entre gitanos no nos leemos la fortuna. O entre fantasmas no nos pisamos la sábana. Arrancamos bien con el nuevo presidente, no podíamos esperar menos para Perú. Una pequeña explicación antes de verlo. Gerí quedó como presidente porque estaba al frente del Congreso desde julio de este año, y en Perú quien sigue a un mandatario vacado es quien preside el Congreso. Ahora sí, Gerí asumiendo con la banda presidencial. Hoy asumo con humildad la presidencia de la República por sucesión constitucional, para instalar y dirigir un gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional de amplia base, y para el cual tenemos que construir juntos acuerdos mínimos. El Perú atraviesa una crisis política constante que pareciera no tener fin. Gobiernos que no terminan su mandato, instituciones debilitadas y una ciudadanía cansada. Tiene razón en que Perú está en crisis política sin fin y que debería ser un gobierno de transición, ya que en abril del 2026 deberían ser las elecciones nacionales y el cambio de mando es el 28 de julio siguiente. Pero lo de la empatía y la reconciliación está como difícil si él mismo abogó por la impunidad de Boluarte y quienes estuvieron al frente de las masacres en el 2022 y el 2023. Y lo de la amplia base se las debo también. De hecho, ya salieron en Lima las bases a protestar contra el nuevo presidente, puesto por un Congreso con menos de 2% de aprobación. Este es un poco el concurso de quién es más repudiado en el país. Adelante. Para la mayoría de peruanos, este presidente ni el anterior de Dina Asesina no nos representa. Ellos gobiernan a espaldas del pueblo. No están gobernando para los peruanos, ni para los pobres, ni para los más necesitados. Ellos gobiernan para el grupo de poder, para la Confiet, para las transnacionales, para las mineras. Para el grupo de poder, no para nosotros, señores. Por eso que este presidente para nosotros no nos representa, y mucho menos un acusado por violación. Un violador que es para el pueblo un violador, y no nos representa.
violación, dijo, ¿no? O sea, además de venir de un Congreso totalmente repudiado y ser garante de la impunidad por las represiones, el nuevo presidente de Perú está acusado de violación. Así como suena, Ina, una mujer lo acusó de haberla violado durante las fiestas de Año Nuevo en una casa de campo en Cantas, cerca de Lima. Y aunque en agosto de este año la Fiscalía de la Nación archivó el caso, queda la sospecha sobre el ahora presidente del Perú. Lo que no admite duda en todo caso es su conducta en redes sociales. Seguía decenas de cuentas de contenido pornográfico que una vez que asumió como presidente se puso a dejar rápidamente de seguir, y tenía además maravillosos tweets como estos que van a ver en pantalla, que son solo algunos de ellos que transmitió cuando era un asiduo tuitero. Por favor, Estefanía, ¿podrías leer alguno de esos tweets? Claro que sí, voy a leerles lo que aparece en pantalla que escribió el nuevo presidente del Perú. Lo que me gusta de toda fiesta infantil, las animadoras son un encanto. Bueno, ese es el lindo pasado tuitero, y no solo tuitero, porque el señor Gerí tiene, y que ahora tiene oficialmente la banda presidencial, tiene otros tuits, ¿no? Hablando de moral, eso que tanto le gusta al Congreso peruano, ¿esto sería moral o no sería moral? Bueno, según los tratados de Nietzsche y de Hegel, sería un debate. Bueno, ya tenemos algunos elementos para perfilar al nuevo presidente de transición de Perú, y hay más. Es acusado de haber votado leyes como la Ley 32.108, conocida como la ley que fortalece al crimen organizado, debido a que eliminó disposiciones que permitían a la Fiscalía perseguir a organizaciones criminales de forma integral. También votó la Ley 31.989, que impide a la Policía Nacional incautar artículos vinculados a la minería ilegal sin autorización previa, ergo una ley para la minería ilegal. Y un dato más sobre Gerí. Su diputación inició en el 2021, hace 4 años, habiendo sacado apenas, escuchen bien, 11.654 votos, por lo que no le alcanzaba en realidad para ser congresista. ¿Saben cómo fue que accedió al Congreso? El primero en su lista, el expresidente Vizcarra, no podía asumir su escaño por estar moralmente inhabilitado de forma permanente y terminó subiendo Gerí. O sea que el nuevo presidente de Perú es un político que votaron menos de 12.000 peruanos y contra el cual pues ya hay protestas. Y mira que Boluarte había dejado la vara bastante baja, pero Gerí está haciendo méritos para romper el triste récord de impopularidad. Ahora bien, está claro también que Gerí no importa, es un presidente de transición en un país donde finalmente los presidentes son decorativos, son muñecos de torta. ¿O alguien piensa que Gerí tendrá poder y no será un adorno presidencial? Si es que logra permanecer en el cargo y terminar el mandato que no pudieron terminar ni Pedro Castillo ni Dina Boluarte. Pero solo un datito más, ahora sí el último. Vean en pantalla la evolución del patrimonio de Gerí, según investigó Ojo Público. ¿Ven cómo se disparan las curvas? Es muy notorio el disparo de curva. Vean en qué año empieza la subida. Sí, en el 21, casualidad, cuando comenzó a ser congresista. La política en Perú está descompuesta, pero la política trae unos cuantos réditos económicos. Y ahora, si les parece, vayamos a una pregunta que aún no nos hicimos. ¿Por qué vacaron a Boluarte? Primero deberíamos recordar que Boluarte nunca tuvo poder propio porque siempre dependió de que el Congreso la sostuviera, algo que pasó siempre y cuando les fuera útil, y el Congreso decidió soltarle la mano en medio de una crisis de protestas que estaba subiendo, la de los jóvenes de la llamada Generación Z, que tenemos un programa sobre eso, la de los transportistas cansados de la inseguridad, y una última que detonó su caída fue el miércoles en la noche, o sea, 2 días antes de su destitución, ocurrió un atentado durante la presentación de la popular banda de cumbia Agua Marina y en pleno recital en Lima, con ráfagas de tiros, y 4 músicos heridos resultaron de esto. Y a partir de ahí todo se aceleró en vista de la crisis social que provocó el hecho. ¿Y qué hizo el Congreso? Bueno, hizo saltar al fusible que tenía a mano, que era Dina Boluarte, una presidenta por la que nadie reclamaría ni en la política y mucho menos en el pueblo ni en algún círculo de poder, lo que se llama ser útil hasta no serlo más y terminar descartado. Y así terminó Boluarte y ascendió Gerí, que podría terminar siendo Gerí el breve, todavía hay que ver con eso. Primero, porque como es lógico, la lista de candidatos para integrar su gabinete es, digamos, escueta. De hecho, ahora mismo no tiene ni premier, ni ministros, ni nada, porque ¿quién va a anotarse para acompañar a un presidente tan frágil y tan deslegitimado? Además, una vez que nombre gabinete, si lo hace, ese gabinete tiene que ser aprobado por ese Congreso cuyo trabajo es vacar y vacar y vacar. Segundo, porque este miércoles está convocada una marcha y paro nacional encabezados por
sector, gremios de transporte, sindicatos, universidades y ese confuso universo llamado ciudadanía. Así que Gerí, a menos de una semana de asumir, ya enfrenta grandes protestas. Y si se le ocurre reprimir fuertemente, pues hundiría todavía más su ya nula legitimidad de origen como presidente. Sin votos, sin respaldo social, con heridos en la calle, un Boluarte 2.0 y un Perú en crisis permanente. Y llegamos así al meollo y cierre de esta sección. ¿Cómo se forma un sistema político parlamentario de facto, sin legitimidad, donde los presidentes son muñecos de torta, sin poder real, sin votos y descartables? Un sistema de democracia formal, pero sin ninguna democracia interna, donde no importa lo que se vote o cuánto se proteste, la superestructura sigue ahí, garantizando siempre los mismos intereses económicos. ¿Y cómo se sale de una situación así? Tal vez, con una nueva constitución, como se planteó varias veces en las calles de Perú, es decir, un reseteo, con un nuevo pacto social votado por la mayoría y no la constitución de 1993 del dictador Alberto Fujimori, que es la que aún rige en el Perú. Por el momento resuena crónicamente en estas crisis la pregunta de Zabalita, protagonista de la novela Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. ¿En qué momento se jodió Perú? Vargas Llosa, de hecho, también se jodió políticamente. Pero Perú, ¿en qué momento? Y sobre todo, ¿cómo se arregla? Por ahora el país sigue en caída libre con presidentes que, salvo honrosas excepciones, nadie recordará. Solo me queda añadir que qué ojo tiene Alito Moreno, que no nos acordamos de él. Gracias, compañero. Estamos saliendo a protestar contra este señor Gerí, que para el pueblo no es el presidente, porque ese señor nunca ni siquiera llegó a ser congresista. Entonces no estamos de acuerdo con ese señor porque es un violador. Tiene 5 denuncias fiscales. No estamos de acuerdo con él. Tampoco estamos de acuerdo con este Congreso. Lo vamos a bajar este Congreso. No estamos de acuerdo con la policía, no estamos de acuerdo con los jueces, no estamos de acuerdo con todos los delincuentes que nos están gobernando. Entonces, vamos a seguir la lucha acá. Vamos a seguir la lucha hasta que esa gente se vaya de este país. Que se vayan todos, ¿no? Un poco. ¿Qué tal, compañero? Sin citar a quien lo dijo. Vamos arriba, vos. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. El 10 de octubre del 2025, Dina Boluarte fue destituida por el Congreso peruano. France 24 publica un titular. En Perú, el Parlamento destituye a la presidenta Dina Boluarte debido a una ola de criminalidad. Espera, no debido a corrupción, no debido a escándalos masivos, sino debido a la criminalidad. Exactamente, Ina. El artículo menciona el Rolex Gate como contexto secundario, pero el titular se lo atribuye directamente a la ola de criminalidad. Es que no consigue salir de la crisis política. El Congreso de Perú dejó caer a Dina Boluarte. La ahora expresidenta ha sido removida de su cargo el viernes de madrugada y por la creciente percepción de incapacidad del Ejecutivo ante la ola de inseguridad en el país. Ah, amigo, así que el problema es la inseguridad. Sí, CNN publica: Dina Boluarte, la presidenta de Perú, es removida del cargo tras una serie de escándalos. El artículo le adjudica la remoción a la incapacidad moral permanente para enfrentar el ataque al crimen organizado. O sea que la incapacidad moral que argumenta el Congreso es más titular y nota. No los escándalos por los Rolex, las cirugías, los asesinatos en las protestas, todo eso ya no. Todo es por el crimen. Así es, y así lo enmarcan. Y hay un poquito más. Infobae identificó que el detonante final fue el tiroteo en un concierto de cumbia del grupo Agua Marina el 8 de octubre, donde hubo 5 heridos. Infobae, dice su titular. Detonante más reciente en el proceso de la vacancia contra Dina Boluarte fue el ataque armado ocurrido durante la presentación del conjunto musical Agua Marina. Entonces, Boluarte sobrevivió a 8 intentos previos de vacancia por corrupción, pero un tiroteo en un concierto de cumbia fue lo que finalmente la tumbó. ¿Es así? Según los medios, porque construyeron una narrativa donde su problema era la incapacidad
incapacidad operativa ante el crimen, no la captura del Estado por corrupción. Y es como una distinción crucial porque la hace ver como gerente incompetente, no como parte de un sistema muy, muy corrupto. Pero esta crisis de seguridad que mencionas, ¿de dónde viene? Robo de celulares, hablamos en el programa pasado sobre la extorsión también. Claro, es la extorsión, no son precisamente robo de celulares. Y esto viene de grupos de crimen organizado vinculados al tráfico de drogas. Y por eso hay una crisis de seguridad en el Perú. Curiosamente, ningún medio internacional menciona esto cuando habla de Perú, el narcotráfico. Y no estamos hablando, de hecho, de un problema menor. Sabemos, por lo que nos ha contado Marco en otras secciones, que Perú tiene 95.000 hectáreas de cultivo de coca. Esos números son masivos. Con esa producción, todos los medios, uno presupone, deberían estar usando el término de, por ejemplo... un narcopaís, para no decir narcoestado. Pero búsquenlo. Y si usted hace una búsqueda exhaustiva en medios internacionales de primer nivel, pues se va a mostrar que prácticamente ninguna usa este término para hablar de Perú o como si fuera un problema de Perú. Espera, ¿me estás diciendo que Perú produce más de un cuarto de la cocaína mundial y nadie lo llama un narcoestado? Exactamente así es. ¿Y por qué será? Bueno, miren esto. El Departamento de Estado de Estados Unidos describió a Perú como socio modelo. ¿Qué dice, Marco? Estados Unidos y Perú son fuertes socios bilaterales. Estados Unidos apoya activamente la estrategia antidroga integral de 5 años del gobierno de Perú. ¿Cuál de todos esos gobiernos? Ahí está. La cooperación con políticas estadounidenses funciona como escudo mediático. Produces 1/3 de la cocaína mundial, pero si cooperas con Washington, los medios te llaman socio en la lucha contra las drogas. Y mientras eso no se menciona como los muertos de Boluarte, por cierto, no se va a entender qué es lo que pasa en Perú y les traigo algo que ejemplifica esto por completo. La editorial del 12 de octubre sobre el Perú del periódico El País del Grupo Prisa, y es un caso de estudio perfecto de cómo despolitizan una crisis estructural convirtiéndola en un problema cultural de los peruanos. Y dice, la política peruana vive bajo un régimen de emergencia permanente. La desconfianza entre los poderes del Estado, el oportunismo parlamentario y la debilidad de los partidos han convertido el gobierno en una sucesión de parches institucionales. En el fondo, el país enfrenta algo más profundo que una crisis de nombres. Padece una crisis de representación. Crisis de representación en Perú. El cese repentino de Dina Boluarte y el nombramiento de José Geri colocan al país andino ante el reto de regenerar de una vez la política. El editorial tiene 847 palabras. Menciona crisis 5 veces, inestabilidad 3 veces, caos una sola vez. ¿Y saben cuántas veces menciona narcotráfico? Bueno, déjame adivinar, creo que 0 veces menciona. Exactamente, no menciona producción de cocaína, no menciona Estados Unidos y 0 menciones de élites empresariales con nombres y apellidos. 0, y de extractivismo también 0. Entonces, ¿de qué habla este editorial, Estefanía? Sí, porque de Perú y sus problemas no. En el fondo, el país, dice el periódico El País, enfrenta algo más profundo que una crisis de nombres. Padece una crisis de representación. Crisis de representación, como si Perú tuviera un problema en el que la gente no vota, simplemente vota mal, y un problema de un sistema que está diseñado para que los outsiders pues no puedan gobernar. ¿Y qué dice sobre las élites? Dice, la fractura entre las élites y la ciudadanía es hoy total, dice El País. Está polarizado por completo el Perú. Las élites, así, abstractas, sin nombre, sin apellido, sin industria específica, sin que hay desigualdad en el Perú. Y El País deliberadamente no identifica quiénes son estas élites. Bueno, por ejemplo, puesto a identificarse, podría hablar, por ejemplo, del Grupo Romero, que controla 38% del mercado bancario, del Grupo del Comercio, que controla el 78-80 modéstico por ciento de los medios peruanos, o de Southern Copper, que representa intereses transnacionales extractivos, para nombrar solo algunos. Exactamente. Y miren el lenguaje moralizante, hablando de moral en este programa, que usa. En Perú, los mejores no quieren hacer política. La política ha quedado en manos de los más resistentes o los más cínicos. Promover una nueva generación de líderes que entienda la política no como botín, sino como servicio. Los mejores, servicio, honestidad, es lenguaje de sermón moral, no de análisis político. Bueno, El País decidió sermonear con su editorial desde España, América Latina. Ellos sí saben ser democracia, claro que sí. Exactamente, Ina. Este vocabulario despolitiza sistemáticamente un conflicto de intereses materiales concretos, y El País implica que el problema es
político e individual cuando es estructural. Les voy a leer exactamente esta parte. La buena política es una urgencia en Perú. Significa volver a los principios de honestidad, transparencia y rendición de cuentas. Abrir las puertas a la sociedad, no cerrarlas con cálculos de poder. Si Perú no logra hacerlo ahora, cuando el descrédito alcanza su punto más alto, puede que la próxima crisis no encuentre siquiera instituciones a las que destituir. El país necesita más que otro cambio de nombres, una refundación democrática, y esa tarea solo puede venir de la política, la que no destruye, sino la que construye un futuro. Yo no sé ustedes, pero se pusieron bien socialdemócratas los del país. Ahora sí se ganaron el mote de la progresividad mediática. Entonces el país aplica la máxima de la democracia liberal, del échaleganismo, como dicen aquí en México. Ciudadanos, sean buenos, que los políticos no hagan política, que sea mejor los outsiders honestos los que gobiernen, ¿no? Despoliticen Perú y se arreglaría todo, ¿no? Y así llegan los millonarios al poder, los empresarios, los policías que no son políticos o así se presentan, y los que no son ni de derecha ni de izquierda. Ni feministas ni machistas. Es como si una casta tuviera termitas en toda la estructura de madera y el país publicara un editorial diciendo: el problema de esta casa es que los inquilinos no son lo suficientemente cuidadosos. No, hermano, el problema son las termitas. Perfecta analogía. Y las termitas en Perú son principalmente los problemas de judicialización selectiva de política, como la editorial no menciona. Por ejemplo, el caso de Pedro Castillo, que fue investigado antes de asumir, o Ollanta Humala, que fue encarcelado después de su mandato. Este sí es un problema de termitas. No es una crisis de representación, es éxito del diseño institucional para impedir que movimientos populares, progresistas, gobiernen. Exactamente. El país llama crisis a lo que en realidad es el mismo funcionamiento y protección de ese orden. Los medios internacionales son parte de esta imagen cuidadosamente elaborada. Al no mencionarlas como responsables de la crisis política, protegen sus instituciones disfuncionales, protegen sus élites extractivistas, protegen su economía de narcotráfico, protegen la ficción de que es una democracia estable porque se alinea con Estados Unidos o porque no es un país donde gobierne alguien progresista. Y mientras tanto, Perú seguirá produciendo un tercio de la cocaína mundial, seguirá cambiando presidentes como quien cambia de camisa, seguirá con élites sin nombre controlando el Estado, y los medios internacionales seguirán llamándolo simplemente una nación con desafíos de gobernanza. Gracias, compañera. Le hacen un puente ahora favoreciendo a José Gerí, y él es una persona que tiene denuncias por violación sexual, tiene otras denuncias por corrupción. Entonces no puedes cambiar a una asesina por un violador. Y hoy nos acompaña Eloy Marchán, director del medio peruano El Foco desde Lima. Eloy, muchísimas gracias por unirte a La Base. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda La Base. Gracias. Eloy, ¿cómo está la situación en Perú ahora después de la vacancia de Dina Boluarte, la juramentación de Gerí en medio de todas las protestas? En estos momentos está por confirmarse, desde mi punto de vista, captura absoluta de las entidades públicas peruanas, ¿no? Se va a nombrar un nuevo primer ministro, nuevos ministros, y los nombres que están circulando son personas abiertamente en contra de la ciudadanía, personas que han criminalizado las protestas, personas de la ultraderecha, personas que son caseritos o personas que aparecen mucho en los medios desinformadores, y es preocupante. Yo grafico que lo que está ocurriendo en el Perú es una situación muy parecida a lo que en su momento se vivió en Guatemala, donde hay una casta, una coalición de partidos políticos, quizás el más organizado es el fujimorismo, ha tomado literalmente todas las instituciones, inclusive a la señora Dina Boluarte, que era una especie de subordinada absoluta de esta coalición. ¿Quiénes son los rostros de esta coalición? Keiko Fujimori con su partido Fuerza Popular, APP con César Acuña, Renovación Popular con este candidato peruano que se llama Rafael López Aliaga y quiere ser presidente y que imita abiertamente a Donald Trump, y otros partidos pequeños, ¿no? Entonces Dina Boluarte se convirtió en muy pesado, un costal muy pesado, y la coalición dijo: ¿sabes qué, señora? Usted es tan incapaz que ni siquiera puede controlar la inseguridad en este país. Listo, la sacaron y pusieron a alguien más títere que ella. Eloy, gracias por estar en La Base. Recién hicimos un retrato de Gerí
de quién es, de dónde viene, que además es un diputado que asumió con muy pocos votos. ¿Pensás que va a durar en el cargo? ¿Qué factores pueden incidir en que dure en ese puesto o también sea vacado o tenga simplemente que irse? Gerí va a durar el tiempo que la coalición, yo le llamo los patrones que lo han colocado ahí, van a seguir. Cuando me refiero es, básicamente son tres rostros, ¿no? El Fujimorismo, Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori, me refiero también a Renovación Popular y APP, ¿no? Y también al Gran Empresariado, que es parte de este grupo, ¿no? Y empieza a ser incómodo, se empieza a ver cuando comete errores, sencillamente le van a decir, señor, gracias por sus servicios, hasta aquí nomás, ¿no? Ese es el tiempo que va a durar. Claro, está el otro factor, la ciudadanía. La ciudad es muy caliente, el clima es muy álgido. ¿Por qué? Porque la sensación es que nos están robando el país. La sensación es que hay una coalición que lo que quiere es manipular las elecciones que se vienen del próximo año. Lo que quiere es cualquier voz discordante, cualquier voz de izquierda, cualquier voz progresista, sencillamente no tenga lugar y ellos perpetuarse el 2026, llegar al 2031 también ganando las elecciones y obviamente. Eloy, gusto en saludarte. En los medios, Perú no aparece entre los países que se nombran como productores de droga o trasiego de drogas. ¿Cómo es la situación de verdad? Porque según los datos de la ONU, la ruta de la droga pasa precisamente por el Pacífico. O sea, ¿tiene que ver con Perú? No, el Perú es el segundo productor de productos ilícitos como la cocaína. Además, después de Colombia y demás, en algunos momentos inclusive hemos superado a Colombia en la producción de cocaína. Pero el Perú en estos momentos es un océano de negocios ilegales. Aproximadamente 30.000 millones, el 12%, 30 millones de dólares, el 12% del PBI peruano es de origen ilegal. La minería ilegal está corroendo todas las esferas del aparato público, toda la economía de este país. Hasta hace poco hemos tenido un presidente del Congreso que era literalmente un abogado de la minería ilegal, abogado de mineros ilegales. Entonces, eso es la otra cara que tenemos como país. Eloy, una última pregunta por mi parte. ¿Qué crees que va a pasar ahora con las protestas? Porque, bueno, vemos que Perú cada tanto se levanta. Dina Boluarte recurrió a una feroz represión. ¿Crees que cabe esperar esto mismo de Gerí? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días, en tu opinión? Lamentablemente eso es muy realista. Puede ocurrir. Hay muchas posibilidades, muchas opciones que eso ocurra. Ya lo hemos visto, esta protesta que se viene el día de mañana, miércoles, es la protesta número 6 de la jornada de lucha liderada por la organización llamada Generación Z, por el grupo de jóvenes que se identifica como Generación Z, donde hay estudiantes universitarios, donde hay chicos que hacen contenido digital, y la experiencia ha sido de que han sacado fuertes contingentes policiales. La policía ya no tiene miedo de disparar a los ciudadanos que protestan, de detenerlos ilegalmente, como ha ocurrido. ¿Por qué? Porque saben de que tienen el aval de las fuerzas políticas que lo protegen. La señora Dina Boluarte cometió masacres en este país a fines del 2022 a inicios del 2023 y hasta ahorita no está siendo juzgada por eso. Las fuerzas policiales, los policías que intervinieron y los militares en esta represión donde murieron más de 50 ciudadanos peruanos no están siendo juzgados. El Congreso de la República, a los altos funcionarios, entre ellos Dina Boluarte, les han archivado los expedientes y las denuncias constitucionales. Entonces, claro, las fuerzas policiales se sienten protegidos, blindados y saben que no les va a pasar nada si es que reprimen a los ciudadanos. Eloy, te hago la última por mi parte. En este contexto describías las fuerzas de derecha, el accionar policial. ¿La izquierda o las izquierdas o el progresismo está logrando dialogar con las protestas, proyectar alguna candidatura o algunas candidaturas hacia las elecciones? Hay que reconocer que
las fuerzas de izquierda, las fuerzas progresistas han ganado las últimas elecciones, ¿no? Este voto antifujimorista que normalmente identifica a las fuerzas de izquierda, antifujimorista que identifica a las fuerzas de izquierda. Pero también está, pues, la izquierda, lamentablemente, está muy dividida. Hay muchos grupos de izquierda. Hay un sector de la izquierda que reniega de lo que llaman caviar, ¿no? Hay una izquierda que se puede decir más cercana a Pedro Castillo, una izquierda más alejada a Lima, que reniega de la izquierda limeña y los cataloga como caviar. A mí inclusive muchas veces me han catalogado dentro de ese espectro, que soy alguien de izquierda caviar, no alguien de izquierda que no conozco el otro espectro del Perú, pero al final yo siempre he dicho, acá hay un enemigo común. Yo creo que estamos frente a fuerzas ultraderechistas, frente a fuerzas fascistas, frente a una coalición que ha capturado todas las instituciones públicas. O sea, la Defensoría del Pueblo la maneja un señor que es cercano al fujimorismo. La Contraloría General de la República ha sido puesto por el Congreso. Los magistrados del Tribunal Constitucional han sido colocados por el Congreso. La Junta Nacional de Justicia obedece a lo que dice el Congreso. En estos momentos tenemos como fiscal de la Nación a un señor que estaba hasta hace poco procesado como parte de una organización criminal. Tenemos a 65 congresistas, la mayoría de las fuerzas de derecha, que lo que hacen es jugar en pared y sacar leyes pro crimen organizado y para blindaje. Entonces, lo que yo digo es que si la izquierda va a enfrentar a este vendaval, a esta tarea, sencillamente vamos a llegar perdidos a las elecciones y va a llegar también, va a entregarle el país a los que ya lo han tomado y lo que quieren es perpetuarse por más tiempo, ¿no? Entonces, ese es el problema de la izquierda. Está muy, pero muy dividida. Por ejemplo, hay personajes cercanos a Pedro Castillo que no se pueden sentar en la mesa a conversar con alguien que puede decirse que es de centro izquierda. Pero ¿por qué no? O sea, si lo que puede ocurrir es que estamos enfrente en este país seguro a fenómenos como lo que ocurrió en Alemania. La centro izquierda y la izquierda llegaron divididas y apareció totalitarios como Hitler, lamentablemente. Eloy, muchísimas gracias por tu análisis. Te mandamos un abrazo desde Ciudad de México. Muchas gracias. Un saludo a todos. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base de América Latina y también hacerse socias y socios de Canal Red escaneando este QR que ven en pantalla. El siguiente QR que les vamos a dejar también en este mismo lugar en pantalla les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify, porque muchos siguen preguntando por qué no nos encuentran allí. Nos vemos aquí mañana a las 18 horas Chilanga.